Bienvenidos al programa de matemática de Duoc UC. Esta asignatura es de nivelación matemática y el día de hoy trabajaremos con la unidad número 2 de aplicaciones numéricas en la resolución de problemas. Para comenzar, te invitamos a preguntar, ¿dónde encontramos las razones en la vida cotidiana? ¿Qué tipo de problemas podemos resolver aplicando razones? Para ayudarte a responder estas interrogantes, observemos la siguiente situación. En una fiesta, por cada 3 hombres hay 5 mujeres y en la fiesta hay 12 hombres. Con esa información, ¿podemos determinar cuál es la razón entre la cantidad de hombres y mujeres? ¿Cuántas mujeres hay en la fiesta? ¿O bien cuántas personas hay en la fiesta? Te invitamos a responder estas preguntas. En esta unidad de aplicaciones numéricas en la resolución de problemas, el objetivo tiene que ver con aplica el concepto de razón en la resolución de un problema interpretando los términos de esta de acuerdo al contexto del problema planteado. Resuelve problemas que involucran la aplicación de proporciones en diversos contextos. Los conceptos claves son cociente, comparación, razón, escala, proporción, teorema fundamental de las proporciones y dibujo de un diagrama. Vamos a ver el concepto de razón para comenzar. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades por medio de una división o cociente. Nosotros podemos escribir una razón como A, dos puntos B, o A y luego una línea de división B, partido en B, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Sin embargo, la lectura de esta razón es A es a B. Entonces, cuando nosotros tengamos cualquiera de estas dos representaciones escritas y sean una razón, siempre se va a leer A es a B. Por ejemplo, la razón entre la cantidad de aprobados y reprobados en un examen es de 7 es a 2, lo cual significa que por cada 7 personas aprobadas tendremos 2 personas reprobadas. Volvemos al problema inicial, donde había una fiesta que por cada 3 hombres hay 5 mujeres y en total habían 12 hombres. La primera pregunta era determinar la razón entre la cantidad de hombres y mujeres. Sabemos que por cada 3 hombres hay 5 mujeres. Por ende, la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es 3 es a 5, como aparece escrito en la primera parte. Otra información que tenemos es que la cantidad de hombres son 12 personas. Vamos a utilizar un esquema, el cual nace de que la razón, sabemos que 3 partes de todo el conjunto de personas corresponden a hombres y 5 partes o 5 grupos corresponden a mujeres. Si sumamos esas partes nos da un total de 8 partes. Entonces tomamos un esquema donde vamos a graficar 8 partes. De esas 8 partes, 3 van a corresponder a los hombres y 5 van a corresponder a las mujeres. Sabemos que los hombres son 12 personas que equivalen a esas 3 partes. Por lo tanto, al dividir 12 en 3 nos va a dar 4, que ese 4 va a ser el valor de cada una de las partes. Con esta información, nosotros podemos determinar la cantidad de mujeres, porque sabemos que cada una de las partes equivale a 4 personas. Como las mujeres corresponden a 5 partes,
tendríamos que multiplicar 5 por 4 y nos daría un total de 20 mujeres. Es decir, hay 20 mujeres en la fiesta. Para ver el total de personas, tendríamos que sumar la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres, dándonos un total de 32 personas. Siguiendo con un nuevo ejercicio. En un curso existe un total de 42 alumnos, de los cuales 10 son mujeres y 32 son hombres. Se pueden comparar estas cantidades de personas de distintas maneras. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y mujeres? ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y el total de personas? Si extraemos la información que nos da este problema, sabemos que hay 10 mujeres, 32 hombres, que dan un total de 42 personas. La primera razón que se nos solicita es entre la cantidad de hombres y mujeres. Es decir, hombres son 32 y mujeres son 10. Simplificándolo al máximo, tenemos que la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es 8:5. Para determinar la razón entre la cantidad de hombres y el total, necesitamos escribir la cantidad de hombres, que son 32, versus el total, que son 42. Simplificamos al máximo y nos da que la razón entre la cantidad de hombres y el total es de 16:21. En un estadio, los espectadores se dividen en dos grupos. En un grupo son hinchas del equipo A y en el otro grupo del equipo B. Los hinchas del equipo A son 20.400 y los hinchas del equipo B son 12.000 más que los del equipo A. ¿Cuál es la razón entre el número de hinchas del equipo B con respecto al total de hinchas que hay en el estadio? Entonces, al leer este ejercicio tenemos que darnos cuenta que primero debemos determinar cuántos hinchas son del equipo B. La información que tenemos es que hay 20.400 hinchas del equipo A y que hinchas del equipo B son 12.000 más que los del equipo A. Por lo tanto, el total de hinchas del equipo B va a ser igual a la cantidad de hinchas del equipo A más 12.000 personas. Por lo tanto, a los 20.400, que son los hinchas del equipo A, le sumamos esos 12.000 y obtenemos 32.400 hinchas del equipo B. Ahora tenemos que saber el total de personas. El total de personas lo calculamos sumando la cantidad de hinchas del equipo A, que son 20.400, y la cantidad de hinchas del equipo B, que son 32.400, obteniendo 52.800. Con esto podemos determinar la razón entre hinchas del equipo B y el total, quedando que del hinchas del equipo B son 32.400, el total son 52.800, quedando una razón de 27:44. En el siguiente ejercicio dice, el siguiente esquema muestra la distribución proporcional entre los dos tipos de contratos que tiene una empresa. Entonces tenemos por una parte el contrato indefinido y por otra parte el contrato a plazo fijo. Tenemos que establecer la razón entre los contratos indefinidos con respecto al total. Letra B, establecer la razón entre los contratos a plazo fijo con respecto al total y luego establecer la razón entre los contratos indefinidos y los contratos a plazo fijo. Vamos a utilizar el esquema o diagrama que nos aparecía en el enunciado del problema y nos podemos dar cuenta que 5 de las partes en las cuales está dividido el diagrama corresponden al contrato indefinido y 9 de las partes corresponde al contrato de plazo fijo. Por ende, la razón entre los contratos indefinidos con respecto al total sería de 5:14, donde 5 corresponden a las partes del contrato indefinido
y 14 corresponde al total de partes en la cual se dividió el total. El 14 corresponde a la suma del 5 más el 9 y ahí nos da el total de partes. También se nos solicitaba la razón entre los contratos a plazo fijo respecto al total. En total ya sabemos que son 14 partes. Entonces, tenemos que la razón entre plazo fijo, la cual corresponde a 9 partes y el que son 14, nos va a dar una razón de 9 es a 14. Y finalmente, la razón entre los contratos indefinidos y a plazo fijo sería contrato indefinido es a contrato a plazo fijo, como 5 es a 9. Tenemos 9 partes del contrato indefinido, 5 partes del contrato indefinido, y 9 del plazo fijo. El nuevo ejercicio dice, las distancias recorridas por Camila y Daniela para llegar desde su casa al trabajo se encuentran en la razón de 4 es a 7. Si en total entre las dos recorren cada día 66 kilómetros, ¿cuál es la distancia que recorre Camila para llegar desde su casa al trabajo? Entonces, como información tenemos que la razón entre lo que recorre Camila y Daniela es de 4 es a 7. Cada 4 kilómetros que recorre Camila, Daniela recorrerá 7. Y en total recorren 66 kilómetros. Utilizando un esquema, sabemos que Camila si recorre 4, Daniela recorre 7. Si nosotros sumamos esos dos valores, podemos hacer un esquema dividido en 11 partes, que sería la suma de 4 más 7, donde 4 de esas partes corresponde a lo que recorre Camila y 7 de esas partes a lo que recorre Daniela. Si sumamos esas 4 partes más esas 7 partes, nos van a dar 11 partes. Y esas 11 partes equivalen al total, que a la vez corresponde a lo que ellas recorren, que son 66 kilómetros. Por lo tanto, esos 66 kilómetros lo tenemos que dividir en el total de partes, que serían 11, nos va a dar 6, y ese 6 corresponde al valor de cada una de las partes. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre Camila? Camila recorre 4 partes y cada parte equivale a 6 kilómetros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar 4 por 6 y ahí nos dará 24 y la respuesta sería Camila recorre 24 kilómetros para llegar a su trabajo.